No fuiste invitada, mamá. ¡Vete de aquí! Eran las 11:17 de la mañana de un sábado cuando mi hijo se plantó frente a las puertas de la iglesia. Me miró directamente a los ojos delante de 230 personas y me dijo: «No fuiste invitada, mamá. Vete de aquí». No discutí, no imploré. Me quedé un instante mirándole esa cara que yo había besado miles de veces, bajé la cabeza despacio y me fui. Lo que Rodrigo no supo entonces era que en menos de 4 horas su vida entera iba a cambiar, y la mía también, para siempre. Todavía recuerdo cada detalle de ese momento con una precisión que me asusta. El sol de octubre golpeaba fuerte sobre las escalinatas blancas de piedra. Podía sentir el calor de los escalones a través de las suelas finas de mis zapatos negros, los únicos que tenía buenos para una ocasión así. Olía a flores, rosas blancas y azucenas, decenas de ellas, adornando cada rincón de la entrada. Un olor que desde ese día no puedo soportar. Y había un silencio extraño, de esos que pesan, porque 230 personas contenían la respiración al mismo tiempo. Podía sentir sus miradas como agujas en la espalda mientras me alejaba por ese camino de adoquines, con la cartera apretada contra el pecho y las manos tan frías que parecían de mármol. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo? No fue el insulto, fue escuchar a mis espaldas cómo alguien soltaba una risita nerviosa y luego otra. Y luego el murmullo volvía, y la música comenzaba de nuevo, y la vida seguía ahí dentro como si yo no existiera. Me senté en un banco de madera frente a una pequeña plaza, a 3 calles de la iglesia. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El sol me daba en la cara y yo no me movía. Tenía la mente en blanco, de esa forma que solo ocurre cuando el dolor es demasiado grande para procesarlo de golpe. Pero para entender cómo llegué a ese banco, necesito contarte algo. Necesito que sepas quién es Patricia Morales. No la mujer humillada del banco, la mujer de verdad. Me llamo Patricia. Tengo 61 años. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde todo el mundo se conoce y los secretos no duran más de una semana. Soy la hija mayor de una familia sin grandes recursos, pero con una dignidad que mi madre me grabó a fuego desde que era niña. Patricia, me decía mientras me trenzaba el pelo antes de la escuela, una mujer puede perderlo todo menos su dignidad. Eso no se toca. Me casé con Ernesto Varela con 23 años. Él tenía 26. Era un hombre serio, trabajador, de pocas palabras pero de hechos concretos. No era romántico como los de las películas, pero nunca nos faltó nada. Y sobre todo, nunca nos faltó el respeto mutuo. Tuvimos a Rodrigo 4 años después de casarnos. Fue un parto complicado. Estuve 18 horas en esa sala, y cuando me pusieron a ese bebé en los brazos, pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Rodrigo era todo. Lo fue desde el primer segundo. Lo que nadie te dice cuando tienes un hijo es que el amor de madre no tiene condiciones, pero tampoco tiene límites. Y eso puede ser lo más hermoso y lo más peligroso del mundo al mismo tiempo. Yo lo amaba sin condiciones. Y eso, con el tiempo, me hizo ciega ante cosas que no debí ignorar. Ernesto murió hace 3 años. Un infarto fulminante, sin avisar, un miércoles a las 7 de la mañana cuando bajaba a buscar el pan. Así, sin más. 34 años juntos y de repente, nada. El hueco que deja una persona que amaste toda la vida no se describe. Es físico. Te duele en el pecho, en los brazos, en los oídos, cuando el silencio de la casa se vuelve demasiado ruidoso. Rodrigo me llamó esa tarde. Lloró. Yo también. Nos abrazamos en el tanatorio y por un momento pensé que la tragedia nos había unido de una forma que no habíamos tenido nunca antes. Rodrigo y yo siempre habíamos tenido una relación funcional, afectuosa, pero con distancias que yo nunca supe exactamente de dónde venían. Pensé que perder a su padre lo cambiaba, que nos acercaba, pero me equivocaba. Y lo que no sabía entonces era que algo estaba ocurriendo en las sombras, algo que llevaría meses sin que yo me diera cuenta. Déjame reformularlo.
Rodrigo no cambió el día que murió Ernesto. Rodrigo llevaba tiempo cambiando y yo me había negado a verlo. 3 meses después del funeral, me llamó para contarme que tenía novia. Se llamaba Valeria. «Es especial, mamá», me dijo con una voz que no le había escuchado en años. «Creo que es la definitiva». Me alegré. De verdad, pensé que la vida continuaba, que Rodrigo merecía ser feliz, que quizás esta mujer le haría bien. La conocí 6 semanas más tarde, en un restaurante del centro que costaba más por plato de lo que yo ganaba en 3 días. Rodrigo llegó con traje nuevo, de esos que se notan que son caros, aunque uno no entienda de marcas. Valeria llegó con un abrigo color camel que debía valer varios meses de mi pensión. Era guapa, de eso no hay duda. Alta, perfecta, con una sonrisa entrenada. Me saludó con 2 besos que no llegaron a tocar mis mejillas y durante toda la cena me habló mirando apenas a la altura de mi frente, como si yo fuera parte del paisaje. ¿Sabes qué noté esa noche? Que Rodrigo nunca me miró directamente a los ojos, en 2 horas de cena. Pero ya hablaré de eso. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia te tocó. Verifica si ya estás suscrito al canal y dale a me gusta si puedes. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? Me hace mucho bien saber que no estoy sola. La segunda vez que vi a Valeria fue en casa de Rodrigo. Me invitó a cenar un domingo. Llegué con una fuente de croquetas que había hecho desde cero, con la receta de mi madre, porque no sé llegar a ningún sitio con las manos vacías. Valeria miró la fuente con una sonrisa que no era sonrisa y dijo: «¡Qué detalle, Patricia! Aunque aquí solemos cenar más, ligero». Y la dejó en la encimera de la cocina sin abrirla. Rodrigo no dijo nada. Esa noche, mientras fregaba los platos que nadie me pidió fregar, pero yo fregar porque no sabía qué otra cosa hacer con las manos, escuché a Valeria hablar en voz baja desde el salón. No escuché todo, solo una frase. Una frase que en ese momento decidí no darle importancia, y que ahora, mientras te lo cuento, me parece una señal que debí haber tomado mucho más en serio. Dijo: «Tu madre es de otro mundo, Rodrigo». Y él se rió. Eso fue hace 11 meses. Y en esos 11 meses ocurrieron cosas que yo no supe leer. Pero tú sí vas a poder leerlas, porque yo te las voy a contar una por una. Y al final vas a entender por qué ese sábado, sentada en ese banco de madera frente a una plaza vacía, lo peor todavía no había llegado. Lo peor llegó cuando volví a la iglesia. 11 meses. Eso es lo que duró el noviazgo de Rodrigo y Valeria antes de que él me llamara para decirme que iban a casarse. Era un martes por la noche, las 21:38. Yo estaba sentada en el sofá con una taza de manzanilla que ya se había enfriado y un programa de televisión que no estaba viendo realmente. La lámpara del rincón daba esa luz amarilla y tibia que siempre me ha gustado, la que hace que la sala parezca más acogedora de lo que a veces se siente cuando estás sola. El teléfono vibró y vi el nombre de mi hijo en la pantalla. Sonreí antes de contestar. Todavía hacía eso entonces, sonreír cuando llamaba a Rodrigo. «Mamá, tengo una noticia». Su voz sonaba extraña, no emocionada, extraña. Valeria y yo nos casamos en octubre, el día 18. Me quedé un momento en silencio, no de sorpresa, sino de esa forma en que el corazón necesita un segundo para procesar algo que la mente ya está calculando. Pensé en lo rápido que habían ido las cosas, en que apenas había compartido 5 o 6 cenas con Valeria, en que no sabía casi nada de ella más allá de lo que Rodrigo contaba cuando le venía en gana. «Rodrigo, qué alegría», le dije, y lo decía de verdad. Un hijo que forma una familia es una alegría. Eso lo creía entonces y lo sigo creyendo ahora. ¿Cuándo me contáis los detalles? ¿Cuándo quedamos para...? «Ya te avisaremos», me cortó, y colgó. 3 palabras. «Ya te avisaremos». No una fecha para vernos, no una pregunta sobre cómo estaba, no un «te queremos ahí, mamá». Solo 3 palabras y el tono de llamada terminada. Me quedé mirando el teléfono apagado en la mano. La manzanilla seguía fría. El programa de televisión seguía sonando.
Y yo empecé a contarme a mí misma la historia que las madres nos contamos cuando algo duele sin querer reconocerlo. Están ocupados, tienen mucho que organizar, ya llamará con calma, es normal en los novios jóvenes. Me levanté del sofá, fui a la cocina, vacié la taza en el fregadero y me quedé apoyada en la encimera unos instantes, mirando la pared sin ver nada. No lloré, todavía no era tiempo de llorar, pero ya hablaré de eso. Pasaron 3 semanas sin noticias, 21 días exactos. Yo no llamé. Lo decidí conscientemente. No quería ser la madre pesada, la que llama todos los días, la que agobia. Ernesto siempre me decía que yo tenía tendencia a anticiparme a las cosas, a preocuparme antes de tiempo. Espera, Patricia, me decía. No construyas problemas donde no los hay. Y yo esperé. Esperé lavando la ropa. Esperé haciendo la compra. Esperé viendo los martes pasar como si todos fueran el mismo martes en el que me había dado esa noticia. El día 22 me llegó un sobre por correo. Un sobre de papel grueso, color crema, con letras doradas en el exterior. Lo abrí en el rellano, con el abrigo todavía puesto, y dentro encontré una tarjeta de invitación para la boda de Rodrigo Varela Morales y Valeria Cristina Montoya. Era una tarjeta preciosa, no voy a negarlo. Cara, elaborada, con detalles en relieve. El tipo de invitación que se guarda como recuerdo, que acaba enmarcada en alguna pared. Y en la esquina inferior derecha, impreso junto al resto del texto, mi nombre, Patricia Morales. Acompañante, ninguno. Respiré hondo. Me dije que era normal, que yo no tenía pareja, que tenía sentido, que lo importante era que me habían invitado. Y ahí estuvo mi primer error, dejar que la lógica callara a la intuición. ¿Sabes lo que me pregunto ahora? Me pregunto cuántas veces en la vida tomamos la decisión de no ver algo porque verlo nos costaría demasiado. ¿Cuántas veces elegimos la versión cómoda de los hechos porque la versión real nos rompería algo por dentro? ¿Cuántas veces preferimos seguir durmiendo aunque ya sepamos, en algún lugar profundo, que algo no está bien? Yo lo hice durante meses. Meses enteros. Llamé a Rodrigo al día siguiente para agradecerle la invitación. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, sonaba distante, como si la llamada lo hubiera pillado en mal momento. Ah, sí, ya la recibiste. Bien. Silencio. Mamá, ahora no puedo. Estamos con el tema del catering. Le dije que sí, que claro, que no se preocupara, y colgué con una sonrisa en la cara que nadie veía, porque yo sonreía aunque no hubiera nadie mirando. Es una costumbre que me quedó de cuando Ernesto vivía. Él decía que yo sonreía, incluso hablando por teléfono, y que eso se notaba en la voz. Me gustaba que lo notara. Me gustaba que me conociera tan bien. Pero esa vez, en cuanto colgué, la sonrisa desapareció sola. Déjame reformularlo. Rodrigo no estaba distante por el catering. Rodrigo llevaba semanas construyendo una distancia que yo no quería reconocer. Y Valeria era arquitecta de esa distancia, aunque yo tardara meses en entenderlo. El primer encuentro real entre Valeria y yo, después del anuncio de la boda, ocurrió en una reunión familiar. La madre de Rodrigo. Eso soy yo. Lo digo porque Valeria ese día pareció olvidarlo. Llegué a las 2 de la tarde al restaurante donde habían reservado, con mi vestido azul marino, el que me había comprado para la comunión de la hija de mi vecina el año anterior. No era lujoso, pero estaba bien. Limpio, planchado, con cuidado. Me había arreglado el pelo y me había puesto los pendientes de perlas que Ernesto me regaló el día de nuestro aniversario de plata. Valeria llevaba un conjunto de 2 piezas color blanco roto, que gritaba dinero desde 50 metros. Llevaba el pelo recogido con uno de esos peinados que parecen sencillos y cuestan una fortuna. Y cuando me vio llegar, me dio un abrazo que duró exactamente 1 segundo y medio, y luego me dijo, con esa sonrisa suya tan perfecta: Patricia, qué bien que pudiste venir. Que pudiste venir. Como si mi presencia fuera opcional, como si yo fuera una invitada secundaria en la vida de mi propio hijo. Y Rodrigo, a su lado, sonrió, sin decir nada. Esa tarde, su futuro suegro habló durante 40 minutos sobre inversiones, sobre propiedades en la costa, sobre el negocio familiar de Valeria, que,
Según explicó con orgullo, facturaba cifras que yo no sabía ni pronunciar bien. Me preguntaron dónde vivía. Les dije que en el piso de siempre, el que Ernesto y yo compramos de jóvenes. ¡Qué encanto!, dijo la madre de Valeria, con ese tono que no es admiración, sino condescendencia disfrazada. ¡Qué tradición! Y siguió hablando como si mi respuesta hubiera sido solo un paréntesis breve en su monólogo. Rodrigo no dijo nada. Solo faltan 9 meses para ese sábado de octubre. Y algo en esa comida empezó a podrirse, aunque yo entonces no supiera nombrarlo. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿A ti también te ha decepcionado a alguien a quien amabas con todo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no soy la única que ha pasado por esto. Los meses que siguieron fueron una sucesión de pequeñas exclusiones que yo fui coleccionando sin saberlo. No me consultaron el menú de la boda. No me preguntaron sobre la lista de invitados. No me dijeron dónde iba a hacer la ceremonia hasta 6 semanas antes. No me preguntaron qué canción quería escuchar cuando entrara al salón, ni si había alguien especial de mi familia a quien incluir. Cada vez que yo preguntaba algo, la respuesta llegaba tarde, corta o no llegaba. Cada vez que sugería ayudar en algo, Valeria respondía con frases amables que en realidad eran puertas cerradas. Ya está todo controlado, Patricia. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Tú solo ven y disfruta. Solo ven y disfruta. Como si yo fuera una invitada cualquiera, como si no fuera la madre del novio. Y Rodrigo, que había crecido en una casa donde las bodas se preparaban entre toda la familia, donde mi madre hacía el arroz con leche 3 días antes y mi padre ensayaba el brindis en voz alta frente al espejo, Rodrigo no dijo nada. Y ahí estuvo mi tercer error. Yo todavía no sabía ponerle nombre, pero lo estaba viviendo. La frialdad, la indiferencia al daño. No hace falta gritar para hacer daño. A veces basta con seguir callado mientras alguien te hiere delante de tus narices. A veces el daño más profundo no llega con palabras afiladas ni con portazos, sino con el silencio cómplice de quien debería defenderte y elige mirar hacia otro lado. Un martes de agosto, faltando 10 semanas para la boda, me animé a llamar a Rodrigo para preguntarle si necesitaba algo de mi parte para el día, si había algún protocolo que yo debiera conocer, si iba a haber un momento especial para la familia. Lo pregunté con cuidado, buscando las palabras justas para no parecer entrometida. Quería ser útil sin molestar, quería estar presente sin invadir. Quería que él supiera que lo amaba, aunque ya no supiera muy bien cómo demostrárselo sin que sonara a queja. Hubo un silencio largo, y luego Rodrigo dijo algo que debió haberme detenido en seco, algo que debía haber tomado como la señal definitiva. Dijo: «Mamá, este es nuestro día, no compliques las cosas». Yo no estaba complicando nada, solo estaba preguntando, pero lo que no sabía entonces era que esa frase no era de Rodrigo. Esa frase tenía otro origen, y lo descubrí de la manera más devastadora posible. Pero eso todavía no había llegado. Todavía faltaban 10 semanas. Todavía yo seguía creyendo que el amor de un hijo es irrompible. Todavía creía que el día de esa boda yo estaría allí, en primera fila, con los ojos húmedos y el corazón lleno. Todavía no sabía lo que me esperaba al volver a esa iglesia. Faltaban 8 semanas para la boda, cuando ocurrió algo que debía haber tomado como una señal imposible de ignorar. Era un viernes por la tarde, las 17:23, y yo estaba en la cocina preparando una sopa de verduras. El olor del caldo llenaba el piso entero, ese olor que Ernesto decía que era el mejor del mundo, mejor que cualquier restaurante caro. Era uno de esos olores que te recuerdan que hay vida en una casa, que alguien está dentro, que alguien cuida. Estaba picando el apio cuando sonó el teléfono. Era Rodrigo. Contesté enseguida, como siempre. «Mamá, necesito pedirte algo». Su voz sonaba tensa, apresurada. «La boda va a tener un código de vestimenta, formal, colores neutros, nada llamativo». Hizo una pausa. «Valeria quiere que todo el mundo vaya coordinado». Le dije que sí, que no había problema, que me buscaría algo adecuado. «Bien», dijo, y antes de colgar añadió: «Y mamá, nada de bolsos grandes.
Que no desentone, que no desentone, yo, la madre del novio, que no desentone en la boda de mi hijo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el caldo que hervía en el fuego. Las verduras subían y bajaban despacio. Pensé en cuántas veces había cocinado esa misma sopa. Primero para Ernesto, luego para Rodrigo cuando era pequeño y tenía fiebre, luego solo para mí. Pensé en todo lo que ese olor representaba. Y me pregunté, por primera vez en voz alta, aunque estaba sola en esa cocina, ¿qué está pasando con mi hijo? Pero me respondí sola, como llevaba meses haciendo. Es la tensión de la boda. Es Valeria que es muy detallista. Es normal que los novios estén nerviosos. Y seguí picando el apio. Ese fue mi segundo error, confundir sumisión con comprensión. Las semanas que siguieron fueron una cuenta atrás que yo viví con una mezcla extraña de ilusión y angustia. Ilusión porque era la boda de mi hijo. Angustia porque cada pequeña interacción dejaba un pozo amargo que yo me apresuraba a lavar antes de que se asentara. Compré un vestido gris perla en una tienda del centro. Discreto, elegante, exactamente lo que me habían pedido. Me probé 4 antes de decidirme por ese. Todos grises, todos neutros, todos diseñados para no molestar. Me costó más de lo que debía gastar ese mes, pero lo hice. Porque quería hacer las cosas bien. Porque quería que Rodrigo estuviera orgulloso. ¿Sabes qué no ocurrió en ningún momento de esas semanas? Que Rodrigo me llamara para preguntarme cómo estaba. No una vez. Ni una sola llamada que no tuviera que ver con instrucciones, con logística, con cosas que yo debía o no debía hacer. En 38 días, mi hijo no me preguntó ni una vez cómo estaba durmiendo, si echaba de menos a su padre, si necesitaba algo. Ernesto llevaba 3 años muerto, y yo seguía aprendiendo a vivir sola. Seguía descubriendo qué hacer con los domingos sin ruido, con la cama demasiado grande, con el silencio que ocupa los huecos donde antes había otra persona. Pero Rodrigo no lo sabía porque Rodrigo no preguntaba. Déjame reformularlo. Rodrigo sí lo sabía. Lo que ocurría es que alguien le había convencido de que no era su problema. 4 semanas antes de la boda me llegó un mensaje de texto. No era de Rodrigo. Era de un número que no tenía guardado. Solo decía: Señora Patricia, soy la coordinadora de la boda de Rodrigo y Valeria. Le mandamos el programa del día para que sepa a qué hora debe llegar y dónde debe sentarse. ¿A qué hora debe llegar y dónde debe sentarse? Me mandaban el programa como a cualquier invitado. No había ninguna mención a un papel especial. Nada sobre el protocolo de entrada. Nada sobre si acompañaría a Rodrigo en algún momento. Solo un horario y un número de asiento. Una coordinadora de eventos, una desconocida, me estaba diciendo cuál era mi lugar en la boda de mi propio hijo. Abrí el documento adjunto. Me habían asignado el asiento número 47. Fila 8. Ni siquiera en las primeras filas. Fila 8. Entre los compañeros de trabajo de Valeria y los conocidos de la familia de ella. Me senté en la silla de la cocina y estuve un buen rato sin moverme. El teléfono todavía en la mano. El documento todavía en la pantalla. Fila 8. Lo leí 3 veces, como si en alguna de las lecturas los números fueran a cambiar. Respiré profundamente, dispuesta a llamar a Rodrigo para preguntarle con calma si había algún malentendido, para decirle con palabras tranquilas que quizás la coordinadora se había equivocado, para darle la oportunidad de corregirlo. Pero antes de que marcara su número, me llegó otro mensaje. Esta vez sí era de Rodrigo. Solo decía: ¿recibiste el programa? Sin signos de interrogación, sin emoticono, sin nada. Le dije que sí, que lo había recibido, y le pregunté, con todo el cuidado del mundo, si el asiento de la fila 8 era correcto o si había sido un error. Tardó 40 minutos en responder. 40 minutos exactos, porque yo estuve mirando el teléfono sin soltarlo. No lo dejé en la mesa, ni fui a hacer otra cosa. Me quedé sentada en esa silla, con el teléfono en la mano, contando los minutos como si al llegar a 40 todo fuera a tener una explicación razonable. Y cuando por fin contestó, el mensaje tenía 4 palabras. Es lo que hay. Es lo que hay. 4 palabras. De mi hijo. Para decirme que en su boda yo valía una fila 8, y aún así no me rendí.
¿Sabes por qué? Porque soy madre. Y las madres aguantamos cosas que no debemos aguantar porque el amor nos hace creer que al otro lado siempre hay una explicación. Siempre hay un es que está pasando algo que justifica lo injustificable. Porque rendirnos significaría admitir que la persona a la que hemos dedicado la vida ha decidido tratarnos como a un extraño. Solo faltaban 28 días, y yo seguía sin ver lo que tenía delante. La semana siguiente intenté acercarme a Rodrigo de una manera diferente. No por teléfono, en persona. Le propuse que comiéramos juntos, solos, como hacíamos antes de que Valeria apareciera en su vida. Esos almuerzos de los domingos donde él me contaba sus cosas y yo le contaba las mías y pedíamos siempre el mismo postre, aunque luego dijéramos que era demasiado. Me dijo que no tenía tiempo, que estaban con los preparativos, que quizás después de la boda. Le dije que claro, que sin problema, que ya buscaríamos un momento. Y cuando colgué, caminé hasta el dormitorio. Me senté en el borde de la cama de Ernesto, en su lado, el que yo no había tocado en 3 años, y me permití un momento de debilidad que nadie vio. Solo un momento. Las manos en la cara y la respiración cortada. Pensé en lo que Ernesto habría dicho si hubiera estado allí. Pensé en si esto estaba pasando porque me faltaba a él, porque sin su presencia yo había dejado de pesar lo suficiente en la vida de Rodrigo. Solo eso. Y luego me levanté, me limpié los ojos y fui a hacer la colada. En público, entera. En privado, rota. Así llevaba meses. Pero lo que no sabía entonces era que ese derrumbe privado era el más pequeño de todos los que me esperaban, porque faltaban 20 días. Y en esos 20 días iba a ocurrir algo que durante mucho tiempo fui incapaz de contarle a nadie. 13 días antes de la boda, un miércoles a las 10:15 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Lo cogí pensando que podría ser algo relacionado con la boda, algún proveedor, algún detalle de último momento. Pero la voz que habló no era de ningún proveedor. Era una mujer, mayor que yo, calculé, con una voz serena y directa que me puso los pelos de punta desde el primer segundo. Una de esas voces que no tiene prisa y que precisamente por eso asusta. Dijo: «Señora Patricia, no sé si recuerda haberme conocido. Soy Consuelo, la tía de Rodrigo por parte de Ernesto». La conocía, vagamente. La habíamos visto en el funeral de Ernesto y poco más. Una mujer callada, de esas que observan mucho y hablan poco. De las que nunca dicen nada que no sea necesario. «Necesito contarle algo», dijo. «No sé si debo, llevo días dudando, pero si yo estuviera en su lugar, querría saberlo». Me quedé quieta. La cocina en silencio. Solo el ruido del tráfico afuera y esa voz al otro lado del teléfono que me decía que había algo que yo necesitaba saber. Un escalofrío me recorrió la espalda, de esos que el cuerpo manda cuando la mente todavía no ha entendido lo que ya sabe. «¿Qué ocurre, Consuelo?» Hubo una pausa, y luego dijo: «Patricia, en esa boda no la esperan. No de la manera en que usted cree». Colgué el teléfono unos minutos después, con las manos temblando y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Consuelo me había dicho suficiente para asustarme y demasiado poco para entender. Solo me dijo que tuviera cuidado, que prestara atención, que no todo era lo que parecía, y que si en algún momento sentía que algo no estaba bien, que confiara en ese instinto, porque ese instinto no se equivoca. Estuve 3 días dándole vueltas a esa llamada. 3 días intentando decidir si llamar a Rodrigo para preguntarle directamente, si ignorarlo y confiar en que Consuelo se equivocaba, si cancelar mi asistencia. 3 días en los que no dormí bien, en los que comí sin hambre y en los que caminé por el piso hablando sola, buscando respuestas en un silencio que no las tenía. 3 días que ahora, mirando atrás, reconozco como los 3 días más importantes que tuve para cambiar lo que vino después. Y los desperdicié convenciéndome de que una madre no puede perderse la boda de su hijo. Solo faltaban 10 días, y yo ya no dormía bien. Me despertaba a las 3, a las 4 de la mañana, con una sensación en el pecho que no sabía nombrar, pero que ahora reconozco perfectamente. Era mi instinto, diciéndome que algo estaba muy mal,
Y yo seguí sin escucharlo. No sé cuánto tiempo estuve en ese banco. El tiempo dejó de tener sentido en algún momento del que no me di cuenta. Pero cuando el órgano de la iglesia dejó de sonar, algo me hizo levantarme. No lo decidí con la cabeza. Simplemente ocurrió. Los pies empezaron a caminar solos de vuelta por el camino de adoquines, como si el cuerpo supiera que todavía había algo pendiente. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, junto al último escalón de las escalinatas, casi oculto por uno de los arreglos de rosas blancas que adornaban la entrada. El teléfono de Rodrigo. Debía haberse caído durante el momento en que nos enfrentamos, sin que ninguno de los dos lo notáramos en medio de todo. Lo recogí sin pensar. Lo sostuve en la palma de la mano, y la pantalla seguía encendida. El teléfono de Rodrigo pesaba en mis manos como si fuera de piedra. El nombre de Ernesto seguía ahí, en letras pequeñas sobre fondo blanco, como si el mundo hubiera decidido burlarse de mí de la manera más cruel posible. Me pregunté si alguien podía ver desde afuera la expresión de mi cara en ese momento. Espero que no. Leí el mensaje despacio. 1 vez, 2 veces, 3. Decía: Hijo, hoy es tu día. Haz lo que tienes que hacer. Ella no forma parte de tu nueva vida. Ya es hora. Me quedé paralizada. Las piernas no respondían. La explanada silenciosa, el sol de octubre, el órgano que seguía sonando al otro lado de la pared de piedra, todo siguió igual. Todo siguió funcionando como si nada. El mundo no se detiene cuando a ti se te rompe algo por dentro. Esa es una de las crueldades más silenciosas que existe. Y yo allí de pie con ese teléfono en la mano y ese mensaje en los ojos que no conseguía procesar. Ernesto llevaba 3 años muerto. 3 años, 2 meses y 14 días. Y alguien había enviado ese mensaje desde su número esa misma mañana, a las 8:47 de la mañana de ese sábado, 2 horas antes de que Rodrigo me mirara a los ojos en esas escalinatas y me dijera que me fuera. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé? No pensé en quién lo había enviado. No pensé en el cómo ni en el por qué. Lo primero que pensé fue en Rodrigo. En mi hijo leyendo ese mensaje por la mañana, solo en algún cuarto, con la corbata sin anudar y los nervios de la boda en el cuerpo. En mi hijo creyendo, o queriendo creer, que era su padre quien le escribía desde algún lugar, y obedeciendo. Eso fue lo que me rompió. No el mensaje en sí, sino imaginar a mi hijo solo con ese teléfono, leyendo esas palabras y tomando la decisión que tomó. Subí por la conversación, despacio, con el pulgar, tratando de no temblar. Y lo que encontré me obligó a sentarme en el escalón de la puerta lateral, porque las piernas finalmente cedieron. No era un solo mensaje, eran meses de mensajes. El primero estaba fechado hacía exactamente 8 meses. 8 meses. 2 semanas después de que Rodrigo me llamara para anunciarme la boda con esa voz extraña, sin emoción, sin calidez. El mensaje decía: Rodrigo, tu madre es una mujer del pasado. Valeria es tu futuro. No dejes que nadie enturbie lo que estás construyendo. Seguí subiendo. Los mensajes llegaban cada 10 días, cada 2 semanas, siempre firmados como Ernesto, siempre en el mismo tono. Sereno, paternal, convincente. El tono exacto que Ernesto usaba cuando quería que Rodrigo hiciera algo. Como si alguien hubiera estudiado a mi marido. Como si alguien lo hubiera analizado con cuidado, con paciencia, con frialdad, para copiarlo con precisión. Tu madre no entiende el mundo en que vives ahora. Patricia nunca aceptará a Valeria. Es mejor mantener distancia. Un hombre necesita construir su propia familia, sin interferencias. Las palabras resonaron en mi cabeza. Rebotaron en los muros de piedra de esa explanada. Recorrieron 8 meses de silencios de Rodrigo que de repente tenían explicación. Atravesaron cada cena fría, cada llamada cortada, cada «ya te avisaremos» y cada «es lo que hay», hasta llegar a ese escalón donde yo estaba sentada con los pies en los adoquines y el corazón en algún lugar que no sabía situar. Alguien había pasado 8 meses hablándole a mi hijo en nombre de su padre muerto, construyendo un muro entre nosotros ladrillo a ladrillo.
mensaje a mensaje, semana a semana. Y Rodrigo había creído cada palabra. Déjame reformularlo. Rodrigo había querido creer cada palabra, porque cuando pierdes a tu padre y alguien te ofrece su voz de vuelta, aunque sea falsa, aunque sea imposible, la necesidad puede más que la razón. El duelo tiene esas grietas, esos huecos oscuros por los que se puede colar cualquier cosa que prometa alivio. Y alguien lo sabía. Alguien conocía exactamente esa grieta en mi hijo y la había usado sin ningún escrúpulo, sin ningún remordimiento. Con toda la premeditación del mundo, seguí leyendo. Busqué el principio de la conversación. El mensaje más antiguo estaba fechado hace 11 meses, 3 semanas antes de que Rodrigo me llamara por primera vez para presentarme a Valeria. Era el más corto de todos. Solo decía: Rodrigo, hay alguien que quiero que conozcas. Se llama Valeria. Cuídala. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. El sol me daba en la cara y yo no lo sentía. Alguien no había aparecido en la vida de mi hijo por casualidad. Alguien había sido introducida, dirigida, colocada allí con un propósito que yo tardé meses en entender y que todavía, sentada en ese escalón, no terminaba de asimilar en su totalidad. Todo el noviazgo, toda la boda, todo el alejamiento sistemático, piezas de un mismo tablero que alguien había movido con una paciencia que me helaba la sangre. ¿Sabes qué es lo que más duele en estas situaciones? No es el engaño en sí. Es el trabajo que alguien puso en ese engaño, el tiempo, la paciencia, la frialdad que se necesita para planificar el daño durante meses y ejecutarlo con precisión. Eso no es un impulso. Eso es una decisión tomada con calma y sostenida en el tiempo. Y eso dice algo sobre la persona que lo hizo que va mucho más allá de la crueldad de un momento. Dice que para esa persona yo no era un obstáculo que se encontró por el camino. Era un objetivo. Guardé el teléfono en el bolso. Me levanté del escalón. Volví a la explanada y me quedé de pie, con la espalda contra la pared de piedra fría, escuchando el órgano al otro lado. La ceremonia seguía. Los votos se estaban diciendo. Rodrigo estaba en ese altar creyendo que su padre le había dado la bendición para estar allí, para casarse con esa mujer, para alejarse de mí. Y yo tenía el teléfono en el bolso que lo demostraba todo. Tomé la decisión en ese momento. No de entrar, no de interrumpir. Eso no lo habría hecho nunca. Una boda es sagrada aunque te hayan herido. Eso me lo enseñó mi madre y no lo iba a olvidar en un escalón. Pero tomé otra decisión, una que iba a requerir paciencia, una que iba a requerir exactamente el mismo tipo de calma fría que alguien había usado contra mí durante meses. Porque si querían guerra, iban a encontrar a alguien que también sabía esperar. Iba a dejar que la ceremonia terminara, iba a dejar que la gente saliera y se dispersara. Y entonces iba a entrar a esa iglesia vacía y iba a esperar a mi hijo. Mañana sería demasiado tarde. Tenía que ser ese día. Me alejé de la explanada y caminé de vuelta a la plaza del banco de madera. Me senté. Saqué el teléfono del bolso, el mío, y busqué el número de Consuelo, la tía de Rodrigo que me había llamado 13 días antes con esa voz seria y directa, la que me había dicho que tuviera cuidado, la que sabía algo que yo todavía no sabía del todo. Contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando. Consuelo, dije, necesito que me cuentes todo. Hubo una pausa larga, y luego ella respiró hondo y dijo, Patricia, ¿dónde estás ahora mismo? Le dije que estaba en la plaza, que no había podido entrar a la boda, que Rodrigo me había echado, que había encontrado el teléfono, que había leído los mensajes. Otro silencio, más largo que el anterior. De esos silencios que no son vacíos, sino que están llenos de cosas que alguien está decidiendo si decir. Y luego Consuelo dijo algo que me hizo cerrar los ojos. Entonces ya sabes parte de la verdad, pero solo parte. ¿Solo parte? Los mensajes. 8 meses de mensajes. La introducción de Valeria. El plan sistemático para alejarme de mi hijo. ¿Eso no era la verdad completa? ¿Qué más hay, Consuelo?
Patricia, dijo ella despacio, como alguien que está eligiendo cada palabra con mucho cuidado. ¿Sabes quién tiene el teléfono de Ernesto? No lo sabía, nunca lo había pensado. Después de que Ernesto murió, yo misma había guardado sus cosas, su ropa, sus libros, sus objetos. Pero el teléfono de Ernesto. Yo lo había puesto en una caja con otras pertenencias suyas y lo había guardado en el armario del pasillo. Seguía allí. Estaba segura de que seguía allí. El teléfono está en casa, Consuelo. En el armario. Pausa. ¿Estás segura? Me quedé helada en el banco. El sol de octubre de repente no calentaba nada. La paloma que paseaba antes por los adoquines había desaparecido. La plaza estaba vacía y silenciosa, y yo sentía el frío de la piedra del banco a través del vestido gris perla. Ese vestido que había comprado para no desentonar. Ese vestido que había elegido para que no hubiera problemas. Menuda ironía. Vuelve a casa cuando puedas, dijo Consuelo. Y mira en ese armario antes de hablar con Rodrigo. Necesitas saberlo todo antes de enfrentarte a él. Colgué. Me levanté del banco. Caminé deprisa hacia la parada del autobús. Ya no pensaba en la boda, en el órgano, en los 230 invitados, en el vestido de diseñador. Solo pensaba en ese armario del pasillo, en esa caja, en ese teléfono que yo creía guardado desde hacía 3 años, en las manos que lo habrían tocado, en los pies que habrían entrado a mi casa sin que yo lo supiera. Tardé 20 minutos en llegar a casa. Abrí la puerta, dejé el bolso en la entrada sin ni siquiera quitarme los zapatos y fui directa al armario del pasillo. Abrí la caja de cartón marrón donde guardaba las cosas de Ernesto, la bufanda que usaba en invierno, el reloj que no servía pero que había sido de su padre, las fotos que no había sabido dónde colgar después de que se fue, y en el fondo de la caja, envuelto en un paño de tela, el teléfono negro de Ernesto. Lo saqué despacio, lo sostuve en la palma de la mano. Noté que el paño no estaba doblado como yo lo recordaba. Estaba doblado de otra manera. Un detalle pequeño. El tipo de detalle que solo nota alguien que guardó ese objeto con sus propias manos y recuerda exactamente cómo lo hizo. Y entonces vi algo que hizo que todo el aire saliera de mis pulmones de golpe. La luz de la pantalla estaba encendida. El teléfono de mi marido muerto llevaba 3 años en esa caja, y la pantalla estaba encendida, lo que significaba que alguien lo había cogido. Alguien había entrado en mi casa, había abierto esa caja, había cogido ese teléfono y lo había devuelto. Y ese alguien tenía una llave. Solo había 2 personas en el mundo con llave de mi casa además de yo. Una era Rodrigo. La otra era la mujer que esa tarde se estaba casando con él. Me senté en el suelo del pasillo. No en una silla, no en el sofá. En el suelo, con la espalda contra la pared y el teléfono de Ernesto en las manos y los zapatos negros todavía puestos. Así, en el suelo, como cuando era pequeña y el mundo se hacía demasiado grande y mi madre me encontraba sentada en algún rincón esperando a que todo volviera a tener sentido. El teléfono tenía batería. No mucha, un 20%, pero suficiente. Alguien lo había cargado. Alguien lo había cogido de esa caja, lo había cargado, lo había usado durante meses para escribirle a mi hijo en nombre de su padre, y luego lo había devuelto envuelto en el mismo paño de tela, en el mismo orden, en el mismo lugar, con una precisión que daba escalofríos. Lo encendí. Pedía código de desbloqueo. 4 dígitos. Yo sabía ese código. Ernesto usaba siempre el mismo para todo, el año en que nos casamos. Lo introduje y la pantalla se abrió. Lo primero que vi fue la aplicación de mensajes, el mismo hilo que había leído en el teléfono de Rodrigo, pero desde el otro lado. Los mismos mensajes, las mismas fechas, la misma voz construida con cuidado para sonar como Ernesto. Y al final del hilo, el último mensaje enviado esa mañana a las 8:47, el que yo ya conocía. Pero había algo más, algo que desde el teléfono de Rodrigo no había podido ver. El historial de acceso al teléfono. Las horas en que había sido desbloqueado durante los últimos meses, casi siempre entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía.
los martes y los jueves, con una regularidad que no era casualidad. Era una agenda. Era alguien que tenía un horario y lo cumplía. Martes y jueves, entre las 11 y la 1. Yo trabajaba los martes y los jueves por la mañana en la mercería del barrio donde llevo años echando horas para ayudar a la dueña, que es amiga mía desde hace décadas. Salía de casa a las 9:30 y no volvía hasta las 2. 3 horas de ventana. 3 horas que alguien conocía perfectamente. Alguien que sabía mis horarios. Alguien que tenía mi llave. Alguien que había entrado en mi casa con la misma tranquilidad con que se entra en la propia. Cerré los ojos. Apoyé la cabeza contra la pared fría del pasillo. Y por primera vez en todo ese día interminable, me permití sentir el peso completo de lo que estaba comprendiendo. No había sido un impulso. No había sido una decisión tomada en un mal momento. Había sido un plan construido ladrillo a ladrillo durante meses, con acceso a mi casa, con conocimiento de mis rutinas, con la voz de mi marido muerto usada como herramienta. Un plan que había tenido un solo objetivo desde el principio: sacarme de la vida de mi hijo antes de que esa boda ocurriera. Y había funcionado. Estuve en el suelo del pasillo no sé cuánto tiempo. El sol fue cambiando de posición en las ventanas. Las sombras se alargaron. Y yo seguía ahí, procesando, ordenando, entendiendo. Cuando por fin me levanté, lo hice con una calma que me sorprendió a mí misma. No era resignación, era otra cosa. Era esa serenidad particular que llega cuando el dolor supera cierto umbral y el cuerpo decide que ya no puede seguir derrumbándose y tiene que empezar a construir algo nuevo con los escombros. Me quité los zapatos negros. Me puse el jersey viejo que cuelgo detrás de la puerta de la cocina. Puse la cafetera. Y mientras el café hacía su ruido familiar, me senté a la mesa con los 2 teléfonos delante. El mío y el de Ernesto. Tenía que pensar con claridad. Tenía que ordenar lo que sabía y lo que todavía no sabía. Tenía que decidir qué hacer con esa información y cuándo y cómo. Lo que sabía: alguien con llave de mi casa había cogido el teléfono de Ernesto. Lo había usado durante 8 meses para manipular a mi hijo y lo había devuelto. Las 2 personas con llave eran Rodrigo y Valeria, a quien Rodrigo le habría dado una copia en algún momento de su relación. Lo que no sabía todavía era el porqué. El móvil detrás de todo aquello. Porque alejarme de Rodrigo era el resultado, pero no era suficiente explicación. La gente no construye planes de 8 meses sin una razón que vaya más allá de no querer a la suegra en las reuniones familiares. Había algo más. Lo sentía con la misma certeza con que se siente el frío antes de que empiece a llover. Llamé a Consuelo. Eran las 4:17 de la tarde. La boda en ese momento estaría en el banquete, entre brindis y fotos y el ruido de gente feliz que no sabe lo que yo sé. Encontré el teléfono, le dije cuando contestó. Estaba en la caja. Alguien lo había cargado. Consuelo no se sorprendió. Eso me dijo algo. ¿Sabías lo del teléfono?, le pregunté. Lo sospeché, dijo. Hay cosas que cuando las ves desde fuera tienen una forma que no puede ser coincidencia. Rodrigo cambió demasiado rápido y demasiado completamente. Eso no ocurre solo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta 13 días antes de la boda? Hubo un silencio de los que tienen peso, porque no tenía pruebas, dijo finalmente. Y porque tenía miedo de equivocarme. Tenía miedo de causarte un daño innecesario si me equivocaba. Pausa. ¿Y tú tienes pruebas ahora? Tengo el teléfono en la mano. Otro silencio. Y luego Consuelo dijo algo que hasta ese momento yo no había considerado. Patricia, el teléfono solo te dice que alguien lo usó, no te dice quién. Tenía razón. Las 2 personas con llave eran Rodrigo y Valeria. Rodrigo podría haber cogido el teléfono de su padre movido por el dolor, por la necesidad, por algo que yo podía entender, aunque me destrozara. Valeria era la otra opción. Y eran opciones completamente distintas en sus consecuencias. Hay algo más que debes saber, dijo Consuelo.
algo que descubrí hace 3 semanas y que también me ha costado mucho decidir si contarte. Me levanté de la silla. Me apoyé en la encimera de la cocina. El café se había enfriado sin que lo tocara. «Cuéntame». «El piso de Ernesto», dijo Consuelo. «El piso donde vivís tú ahora. ¿Sabes en nombre de quién está escriturado?» No entendí la pregunta al principio. «En el mío y en el de Ernesto. Lo compramos juntos hace 30 años. Cuando él murió pasó a mi nombre, supongo. No revisé los papeles, la verdad». «¿No los revisaste?» «Consuelo, yo estaba de luto. No estaba para papeles». Silencio. «Patricia, necesitas revisar esos papeles. Esta semana, antes de hablar con Rodrigo, antes de hacer nada más». Me quedé fría. El jersey viejo de repente no abrigaba nada. «¿Qué hay en esos papeles, Consuelo?» «No lo sé con certeza», dijo. Y en su voz había algo que me indicó que mentía piadosamente, que sí lo sabía o lo sospechaba y que no quería ser ella quien me lo dijera. Pero hay cosas que Ernesto hizo en los últimos meses antes de morir que nadie en la familia entendió del todo. Movimientos, decisiones, cosas que en su momento atribuimos al cansancio, a la preocupación por el negocio, pero que ahora, con todo esto, tienen otra forma. Colgué el teléfono con cuidado. Lo dejé sobre la mesa junto al de Ernesto. Y me quedé de pie en la cocina, con los pies fríos en el suelo de baldosa, mirando por la ventana el cielo de octubre que se estaba volviendo naranja. Ernesto. Ernesto que murió hace 3 años de un infarto en el rellano cuando bajaba a buscar el pan. Ernesto que en los últimos meses, antes de morir, estaba raro, callado, preocupado, pero que siempre que yo le preguntaba me decía que era el trabajo, que era el cansancio, que no era nada. Ernesto que no me dejó carta, no me dejó explicaciones, no me dijo nada de lo que tuviera en la cabeza en esos meses finales. ¿O sí? Me fui derecha al dormitorio. Abrí el cajón de la mesilla de noche de Ernesto, el que no había abierto en 3 años, porque no había podido, el que seguía siendo suyo, aunque él ya no estuviera. Lo abrí despacio, como si al otro lado pudiera encontrar algo que me sorprendiera, y metí la mano dentro. Había cosas pequeñas, un mechero que ya no funcionaba, unas monedas viejas, una estampita religiosa doblada, y debajo de todo, un sobre cerrado, sin escribir por fuera, con el borde ligeramente amarillado por el tiempo. Lo saqué, lo sostuve. Las manos me temblaban de una manera que ya no tenía nada que ver con el miedo, sino con algo mucho más antiguo y mucho más profundo. Lo abrí. Dentro había una sola hoja doblada en 3. La letra de Ernesto, esa letra apretada y regular que yo había reconocido en 1000 notas, en 1000 listas de la compra, en 1000 pequeños papeles que guardaba en cajas sin saber por qué. Empecé a leer. Y cuando llegué a la 3ª línea, tuve que sentarme en el borde de la cama, porque las piernas decidieron que ya habían tenido suficiente por un día. La carta no estaba fechada, pero empezaba con estas palabras: «Patricia, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Y lo siento, lo siento». 3 años muerto, y todavía me pedía perdón desde una hoja de papel amarillada en el fondo de un cajón. Seguí leyendo, despacio, cada palabra, sin saltarme nada. Y lo que esa carta contenía era una historia que yo no había sabido nunca. Una historia que había ocurrido en paralelo a la mía durante años, silenciosa, escondida, hasta que Ernesto decidió en algún momento escribirla en un papel y meterla en ese cajón por si acaso lo que acababa de ocurrirme a mí. Mañana sería el día. Mañana Rodrigo volvería del viaje de novios con Valeria, o llamaría, o aparecería en algún momento, y yo ya sabía lo que iba a decirle. Pero necesitaba una noche para terminar de entenderlo todo. Una noche entera con esa carta y con esos teléfonos y con los papeles del piso que iba a revisar, aunque me costara el alma abrirlos. Una noche para preparar la conversación más importante de mi vida. Esa noche no dormí. No lo intenté siquiera. Me senté a la mesa de la cocina con la carta de Ernesto desplegada delante de mí, el teléfono de él a la izquierda, el mío a la derecha, y una taza de café que volví a dejar enfriar sin tocar. La luz de la cocina zumbaba levemente, ese sonido bajo y constante que de noche se vuelve más audible.
Y yo leí esa carta 4 veces de principio a fin, hasta que la letra apretada de Ernesto se me grabó en los ojos como si fuera mía. Ernesto lo sabía. No todo. No los mensajes desde su teléfono, eso era imposible, porque cuando escribió esa carta todavía estaba vivo. Pero sabía otras cosas. Cosas que había descubierto meses antes de morir y que había cargado en silencio porque Ernesto era así, de esos hombres que protegen a los suyos, guardándose el peso para ellos solos, sin entender que a veces el peso compartido es más ligero que el peso solo. La carta explicaba que 1 año antes de su muerte, Ernesto había descubierto que el piso donde vivíamos tenía un problema legal. Un problema que venía de mucho antes, de cuando lo compramos, de un error en la escritura que nunca habíamos detectado porque nunca habíamos tenido razón para revisarla. Un error que en su momento era irrelevante, pero que con los años y con ciertos cambios en la legislación se había convertido en una grieta que alguien podía explotar. Alguien lo había explotado. Ernesto escribía con esa economía de palabras que lo caracterizaba, sin adornos, sin rodeos. Decía que había consultado a un abogado, que el abogado le había explicado que si él moría sin corregir ese error notarial, la titularidad del piso quedaba en una situación ambigua que podía ser impugnada, que había intentado arreglarlo, pero que los trámites eran complicados y los tiempos del notario largos, que tenía intención de resolverlo antes de que fuera necesario, que esperaba no tener que usar nunca ese cajón. Pero no llegó a tiempo. Un infarto fulminante un miércoles a las 7 de la mañana, cuando bajaba a buscar el pan, sin avisar, sin tiempo para el notario, para los trámites, para cerrar esa grieta que había dejado abierta, y alguien sabía que esa grieta existía. Eso era lo que Consuelo me había intentado decir sin decirlo del todo. Eso era lo que había en esos papeles que yo nunca había revisado. El piso donde yo vivía, donde había vivido toda mi vida adulta, donde habían crecido Rodrigo, donde Ernesto había muerto, ese piso tenía una situación legal que lo dejaba expuesto, y si alguien conseguía que yo lo abandonara voluntariamente, o que Rodrigo como heredero tomara ciertas decisiones, esa grieta podía convertirse en una puerta. Me levanté de la silla, caminé hasta el salón, me quedé de pie frente a las fotos que cuelgan en la pared de la entrada, las de siempre, las de toda la vida. Rodrigo recién nacido, Rodrigo en su primera comunión, Ernesto y yo en nuestra boda, jóvenes, serios, con esa solemnidad que tienen las fotos antiguas, la familia que habíamos construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Y alguien había decidido que eso tenía un precio. Volví a la cocina. Busqué en el cajón donde guardo los papeles importantes, ese cajón que todo el mundo tiene y que nadie quiere abrir porque dentro siempre hay algo que requiere atención y tiempo y energía que en ese momento no tenemos. Lo abrí. Busqué las escrituras del piso. Las encontré en el fondo, dentro de una carpeta azul que Ernesto había rotulado con su letra en un trozo de cinta adhesiva. Las saqué, las puse sobre la mesa y empecé a leer con la misma lentitud con que había leído la carta, sin saltarme ninguna línea, sin dejar que la densidad del lenguaje legal me hiciera rendirme a mitad. Tardé 2 horas. 2 horas de lenguaje notarial y referencias a artículos y números de registro que yo no entendía del todo, pero que fui anotando en un papel para preguntarle a alguien que sí entendiera. Y al final de esas 2 horas encontré lo que Ernesto había encontrado antes que yo. El error, la grieta. Una referencia cruzada incorrecta en la escritura original que dejaba un vacío en la cadena de titularidad que, en manos de un abogado hábil, podía convertirse en una reclamación. No era una certeza jurídica, pero era suficiente munición para alguien que quisiera usarla. Las 5 de la mañana. El cielo afuera empezaba a aclarar levemente. Yo seguía en la cocina con la carta de Ernesto, las escrituras, los 2 teléfonos y un papel lleno de anotaciones. Tenía el cuadro completo. No todos los detalles, no todas las respuestas, pero sí suficiente para entender la forma general de lo que había ocurrido. Y entonces sonó el teléfono. Las 5:17 de la mañana del domingo. Lo miré sin cogerlo un instante. Era Rodrigo. Cogí al tercer tono. «Mamá». Su voz sonaba distinta.
no la voz plana de los últimos meses, algo diferente. Algo que tardé un segundo en identificar y que cuando identifiqué me apretó el pecho de una manera que no esperaba. Sonaba asustado. Rodrigo. Mi voz salió serena. No lo planeé. Fue natural, de esa forma en que algunas cosas salen cuando llevas horas preparándote para un momento sin saber que te estás preparando. Mamá, perdí el teléfono en la iglesia. ¿Lo tienes tú? Silencio breve. Solo un segundo. Sí, dije. Lo tengo. Otro silencio. Más largo. Y en ese silencio cabían 8 meses de mensajes y una carta en el fondo de un cajón y un piso con una grieta en las escrituras y una noche entera sin dormir. Mamá, yo... Empezó y se detuvo. Empezó otra vez. Lo que pasó hoy en la iglesia... Ya hablaremos, Rodrigo, no esta noche. Pero yo necesito... Esta noche no, repetí. Y en mi voz no había dureza, solo firmeza. La diferencia es importante, y Rodrigo la conocía desde pequeño. Mañana, a las 10 de la mañana, aquí en casa. Hubo una pausa larga, y luego dijo, muy bajo, ¿estarás bien esta noche? Esa pregunta. Después de todo ese día, de las escalinatas, de compórtate, de es lo que hay, de fila 8, después de todo eso, me preguntaba si estaría bien esa noche. Y lo decía con la voz de cuando tenía 8 años, y me preguntaba lo mismo desde el fondo de la cama, cuando había tenido una pesadilla. Cerré los ojos un momento. Sí, Rodrigo, estaré bien. Y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el silencio de las 5 de la mañana. El cielo seguía aclarando despacio. En algún lugar de la calle, un pájaro empezó a cantar antes de que hubiera suficiente luz para justificarlo. De esa manera que tienen algunos pájaros de adelantarse al amanecer como si no pudieran esperar. Recogí los papeles, los ordené con cuidado. La carta de Ernesto la doblé y la guardé en el sobre, pero esta vez en mi cajón, no en el suyo. Los 2 teléfonos los puse juntos en la repisa de la cocina. Las escrituras las dejé encima de la mesa, marcadas con el papel de mis anotaciones. Luego fui al dormitorio, me tumbé vestida encima de la cama, y dormí 3 horas, sin sueños, con esa forma de dormir que tiene el cuerpo cuando ha llegado al límite exacto y necesita apagarse aunque sea un momento para poder seguir funcionando. Me desperté a las 8:15, me duché, me vestí con ropa cómoda, no el vestido gris perla, no los zapatos negros, sino la ropa de los días normales, la de estar en casa y ser yo misma. Me hice un café que esta vez sí bebí. Me comí una tostada de pie frente a la ventana, mirando la calle que se llenaba despacio con el movimiento del domingo por la mañana. A las 9:58 sonó el telefonillo. Respiré hondo. Fui a abrir. Rodrigo subió solo. Eso ya me dijo algo. Cuando abrí la puerta estaba en el rellano con la ropa del día anterior, el traje oscuro arrugado, la corbata aflojada, los ojos que no habían dormido bien. Me miró y yo le miré, y en ese espacio de 2 segundos pasaron 34 años de vida compartida, de cumpleaños y de cenas y de problemas resueltos juntos, y de la mano que le di cuando murió su padre, y de todas las veces que le había querido sin condiciones y sin pedir nada a cambio. «Pasa», le dije. Entró. Se sentó en el sofá de siempre, en su sitio de siempre, como había hecho toda la vida. Yo me senté frente a él en la silla. Entre nosotros, sobre la mesa, las escrituras del piso, el teléfono de Ernesto y la hoja con mis anotaciones. Rodrigo los miró, y vi en su cara el momento exacto en que entendió que yo sabía más de lo que él había imaginado. «Mamá», dijo, y en esa sola palabra había algo que no había escuchado en meses, algo que reconocí de inmediato aunque llevara mucho tiempo sin oírlo. Culpa, culpa genuina. Antes de que empieces, dije, quiero que sepas que no estoy aquí para atacarte. Estoy aquí porque eres mi hijo y porque lo que voy a contarte necesitas oírlo. Todo. Abrí la conversación en el teléfono de Ernesto. Lo puse sobre la mesa frente a él con la pantalla hacia arriba. Rodrigo lo miró. Se quedó inmóvil. Y el color de su cara cambió de una manera que no necesitaba palabras. Todavía me pregunto si hice lo correcto al mostrarle todo de golpe.
si debía haber ido más despacio, con más cuidado, con más pasos intermedios. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber lo que piensas de verdad, porque lo que vino después de ese momento cambió todo. Absolutamente todo. Rodrigo se quedó mirando el teléfono de su padre durante un tiempo que no supe medir. No lo tocó. Solo lo miró, con esa inmovilidad que tienen las personas cuando el cerebro recibe algo demasiado grande para procesarlo de golpe y necesita unos segundos para decidir por dónde empezar. Yo no dije nada. Esperé. Había aprendido en esa noche larga que la prisa era mi enemiga, que lo que tenía que decir necesitaba espacio, y que ese espacio solo podía crearlo el silencio. Fue Rodrigo quien habló primero, y lo que dijo no fue lo que yo esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Desde ayer por la tarde, dije, desde que encontré el teléfono en la explanada de la iglesia después de que te fueras. Rodrigo apretó los labios, apartó la vista del teléfono y la fijó en la mesa. Sus manos, encima de las rodillas, se cerraron despacio en 2 puños que luego volvieron a abrirse. Mamá, yo no sabía que... Espera. Lo dije con suavidad pero con claridad. Quiero que primero me respondas una sola pregunta. Una sola, Rodrigo. Y necesito que sea la verdad. Me miró. ¿Creíste que esos mensajes eran de tu padre? El silencio que siguió fue el más pesado de toda esa mañana. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Volvió a mirar el teléfono sobre la mesa. Y entonces ocurrió algo que no había visto en años, algo que no esperaba ver ese domingo por la mañana en mi salón. Los ojos de mi hijo se llenaron de lágrimas. No lloró de golpe. No fue un derrumbe dramático. Fueron 2 lágrimas que bajaron despacio, en silencio, por esa cara que yo conocía mejor que la mía propia. Y en esas 2 lágrimas vi todo lo que necesitaba ver. Sí, dijo, muy bajo, casi sin voz. Creí que eran de él. Me quedé quieta. Respiré hondo por dentro sin que se notara. ¿Cuándo empezaste a recibirlos? 2 semanas después de anunciarle la boda a Valeria. Se limpió la cara con el dorso de la mano. El primero llegó un lunes por la noche. Yo estaba solo en casa. Lo vi y me quedé... Mamá, la pantalla decía el nombre de papá, su número, su foto. Yo sabía que era imposible, pero lo leí y era su forma de hablar. Era como él pensaba. Era... Se detuvo. Apretó los dientes. Necesitaba creer que era él. Y ahí estaba. La grieta que alguien había encontrado en mi hijo y había explotado con una frialdad que todavía me helaba la sangre. Rodrigo había perdido a su padre de golpe, sin despedida, sin última conversación. Y alguien le había ofrecido exactamente eso. La voz de vuelta, el consejo de vuelta, la aprobación de vuelta, aunque fuera mentira, especialmente porque era mentira, porque la mentira era maleable y la verdad no lo es. ¿Se lo contaste a Valeria?, pregunté. Una pausa, muy breve, pero yo la vi. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando recibí el segundo mensaje. Ella estaba conmigo, lo leyó. ¿Y qué dijo? Rodrigo tardó en responder. Se levantó del sofá. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a mí, mirando la calle. Las manos en los bolsillos, los hombros caídos hacia adelante de una manera que me recordó exactamente a cómo se ponía de niño cuando había hecho algo que sabía que estaba mal. Dijo que quizás era una señal, que quizás papá estaba intentando comunicarse de alguna forma. Pausa. Que debía escucharle. Las palabras resonaron en el salón. Rebotaron en las paredes donde colgaban las fotos de 30 años. Recorrieron el pasillo por donde Ernesto había caminado miles de veces, y llegaron hasta mí con todo su peso. Alguien había estado presente cuando llegó el segundo mensaje. Alguien había leído ese mensaje junto a Rodrigo y había decidido alimentar la ilusión en lugar de destruirla. Lo que significaba que Valeria sabía desde el segundo mensaje que esos textos no eran de Ernesto. Y había callado. No solo había callado. Había empujado a Rodrigo a seguir leyendo, a seguir creyendo, a seguir obedeciendo. Me levanté de la silla. Fui a la cocina y volví con las escrituras del piso y el papel de mis anotaciones.
Los puse sobre la mesa frente al sofá. Rodrigo se giró al escuchar el ruido del papel y volvió a sentarse cuando vio lo que había en la mesa. Rodrigo, necesito contarte algo que encontré anoche. Algo que tu padre dejó escrito antes de morir y que ninguno de los dos sabíamos. Le leí la carta. No toda, solo las partes relevantes, las que explicaban el error en las escrituras, la grieta legal, la conversación con el abogado, la intención de Ernesto de arreglarlo antes de que fuera necesario. Rodrigo escuchó sin interrumpir, con los codos en las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada, esa postura que tenía desde niño cuando estaba procesando algo serio. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Me estás diciendo que el piso tiene un problema legal que alguien podría usar para reclamarlo? Dijo despacio, como si estuviera ordenando las palabras en voz alta para entenderlas mejor. Eso es lo que dice el abogado al que consultó tu padre. Necesito que un abogado lo revise. Esta semana. Mamá. Su voz tenía ahora una urgencia que no había tenido antes. ¿Tú crees que Valeria sabía esto? La pregunta que los dos habíamos estado rodeando desde que entró por esa puerta. No lo sé con certeza, dije. Pero alguien tenía tu llave, Rodrigo. Alguien entró en esta casa los martes y los jueves por la mañana mientras yo trabajaba. Alguien cogió el teléfono de tu padre, lo cargó, escribió esos mensajes y lo devolvió. Eso no lo hizo nadie de fuera. Rodrigo se levantó de nuevo. Volvió a la ventana. Y esta vez, cuando se giró para mirarme, su cara tenía una expresión que no había visto en años. No era el hijo distante de los últimos meses. No era el hombre que me había dicho, compórtate 3 días antes de su boda. Era algo más parecido al Rodrigo de antes, al que todavía no sabía fingir lo que no sentía. Al poco de empezar nuestra relación, dijo, Valeria me pidió que le diera una llave de esta casa. Dijo que quería poder venir a verte cuando yo no pudiera, que quería tener una relación contigo, que era importante para ella sentirse parte de la familia desde el principio. Pausa. Yo le di la llave sin pensarlo. En aquel momento me pareció lo más natural del mundo. El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. Fue el silencio de 2 personas que están llegando al mismo lugar desde caminos distintos, y que en un momento concreto levantan la vista y se dan cuenta de que están en el mismo punto. Rodrigo, dije, hay algo que quiero que entiendas antes de que hagamos nada más. Antes de que llames a nadie, antes de que tomes ninguna decisión. Me levanté y me acerqué a él. No lo toqué todavía. Solo estuve cerca. Lo que te han hecho a ti también es un daño. Alguien usó el dolor que tenías por tu padre para dirigir tus decisiones durante meses. Eso no es amor. Eso no es lo que le deseo a mi hijo. Rodrigo cerró los ojos, y esta vez sí se rompió del todo. No con dramatismo, no con gritos. Se rompió como se rompen los hombres que han aprendido a contener demasiado durante demasiado tiempo, de repente, en silencio, sin que nada los pueda parar una vez que empieza. Me acerqué un paso más y lo abracé. Así, de pie en el salón, con las escrituras sobre la mesa y los 2 teléfonos en la repisa y la foto de Ernesto colgada en la pared, mirándonos desde su marco. Mi hijo de 76 kilos, que ahora medía casi 1,80 m y que lloraba en mis brazos, igual que cuando tenía 7 años y se había caído en el patio del colegio. No dije nada, solo lo sujeté, y él tampoco dijo nada. Solo respiró. No sé cuánto tiempo estuvimos así. El suficiente para que algo que llevaba meses roto empezara a tener la forma de una posible reparación. No completa, no inmediata, pero una forma. Cuando nos separamos los dos teníamos los ojos húmedos y ninguno de los dos dijo nada sobre eso porque no hacía falta. Me senté en el sofá y él se sentó a mi lado. No en su sitio de siempre al otro extremo, sino cerca, como cuando era pequeño y quería estar cerca sin pedirlo con palabras. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Primero, un abogado, dije. Esta semana sin falta, revisamos las escrituras y entendemos exactamente en qué situación está el piso. Pausa. Segundo, Rodrigo, necesitas hablar con Valeria. No yo, tú. Necesitas preguntarle directamente y mirarla a los ojos cuando te responda. ¿Y si lo niega todo?
Entonces tenemos el teléfono de tu padre, que según la carta que él escribió, según el historial de acceso y según la llave que tú le diste a ella, apunta en una dirección muy clara. Lo miré. Pero antes de llegar a eso, dale la oportunidad de explicarse, porque si no, siempre te quedará la duda de si fuiste justo. Rodrigo asintió despacio. Miró el teléfono de Ernesto sobre la repisa. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Cómo pudiste estar tan tranquila anoche? Después de todo lo que pasó en la iglesia, después de encontrar esto, después de la carta de papá, ¿cómo no te derrumbaste? Me quedé un momento pensando en la respuesta honesta. No la respuesta que suena bien, la verdadera. Me derrumbé, dije, en el suelo del pasillo, sola, con los zapatos todavía puestos. Me derrumbé bastante. Sonreí apenas. Pero tu abuela me enseñó desde pequeña que una mujer puede perderlo todo menos su dignidad. Y la dignidad no es no romperse, es saber cuándo romperse sola y cuándo estar entera para los demás. Rodrigo me miró un momento, y luego dijo algo que no había dicho en meses. Algo tan simple que por eso mismo pesó más que todo lo que había venido antes. Lo siento, mamá. 3 palabras. Las mismas 3 palabras con las que empezaba la carta de Ernesto. Y en los 2 casos, dichas con la misma voz de quien ha tardado demasiado en decirlas, pero que cuando por fin las dice, lo hace de verdad. Lo sé, dije. Se fue a las 12:30. Antes de salir por la puerta, se detuvo en el rellano y me miró con esa expresión que todavía tenía algo de niño. De ese niño que fue y que a veces asoma, aunque los años y las equivocaciones lo hayan cubierto de capas. ¿Puedo llamarte esta tarde?, preguntó. Siempre has podido, dije. Cerré la puerta. Me quedé un momento en el pasillo en silencio, con la espalda contra la puerta, escuchando sus pasos bajar las escaleras. Y entonces fui a la cocina, puse la cafetera y me preparé el primer café del día que bebí completo, caliente, de pie frente a la ventana, mirando la calle del domingo que seguía su vida ajena a todo lo que acababa de ocurrir dentro de esas paredes. Lo que vino después no fue sencillo ni rápido. Nunca lo es cuando la realidad que creías tener resulta ser diferente de la que era. Rodrigo habló con Valeria esa misma tarde. No me contó los detalles de esa conversación y no se los pedí, porque hay cosas entre un marido y una mujer que son de ellos solos aunque a ti te afecten. Solo me dijo que había sido muy dura y que había terminado de la manera que termina algo cuando las preguntas no tienen respuestas creíbles. El abogado confirmó lo que Ernesto había escrito. La grieta era real, aunque manejable con los trámites correctos. Tardamos 2 meses en regularizarlo todo, en poner las escrituras en orden, en cerrar esa puerta que alguien había dejado entreabierta. Fue costoso en tiempo y en dinero, que yo no tenía fácilmente, pero lo hicimos. Y cuando por fin el notario firmó los papeles en orden y me los entregó en una carpeta nueva, me fui derecha al cementerio. Me senté frente a la lápida de Ernesto con esa carpeta en el regazo y le dije en voz baja, sin importarme si alguien me escuchaba o no, que ya estaba resuelto, que podía estar tranquilo, que lo había leído, que lo entendía, que no estaba enfadada con él por no haber podido terminar lo que había empezado, que le quería. Nunca se lo había dicho en el cementerio hasta ese día. Siempre me había parecido raro hablar sola frente a una lápida, pero ese día no me pareció raro en absoluto. Han pasado 14 meses desde aquel sábado de octubre. 14 meses que en algunos momentos se han sentido como 14 años y en otros como 14 días, de esa manera extraña en que el tiempo se estira y se encoge según el peso de lo que estás viviendo. Rodrigo y Valeria se separaron 2 meses después de la boda. No voy a entrar en los detalles porque no me corresponden a mí. Solo diré que la conversación que tuvieron esa tarde fue el principio de un proceso largo y doloroso que mi hijo atravesó con una valentía que yo no esperaba verle y que me llenó de un orgullo que no supe cómo decirle en su momento. Quizás porque el orgullo de madre es de esos sentimientos que se sienten muy grandes por dentro y salen muy pequeños por fuera cuando intentas ponerles palabras. Lo que sí puedo decir es que Rodrigo y yo
Hemos tenido conversaciones este último año que no habíamos tenido nunca. Conversaciones de verdad, de las largas, de las que empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de todo. Conversaciones donde él me ha contado cosas que guardaba desde hace años y yo le he contado cosas que guardaba desde hace más. Hemos hablado de Ernesto de una manera que ninguno de los dos había podido hacer hasta ahora. Del duelo que cada uno cargó, solo sin decírselo al otro. De lo mucho que nos parecemos en esa costumbre de proteger callando, que es una costumbre que viene de lejos y que los dos hemos tenido que aprender a soltar. No hemos vuelto a ser exactamente lo que éramos antes. No creo que eso sea posible ni que deba serlo. Lo que éramos antes tenía grietas que no veíamos. Lo que somos ahora tiene cicatrices que sí vemos. Y eso, aunque suene raro, es mejor. Las cicatrices al menos son honestas. Los domingos hemos retomado los almuerzos. No siempre, no todas las semanas, porque la vida tiene su propio ritmo y hay semanas que no cuadran. Pero cuando podemos, nos sentamos en esta misma mesa de esta misma cocina y pedimos siempre el mismo postre, aunque luego digamos que es demasiado. Y a veces, en medio de la comida, hay un silencio de esos que en otro tiempo me habrían puesto nerviosa y que ahora simplemente dejo estar, porque he aprendido que no todos los silencios entre dos personas que se quieren tienen que llenarse con palabras. Consuelo ha venido a comer a casa 3 veces desde aquel octubre. Es una mujer que me gusta más cada vez que la conozco mejor. Tiene esa clase de sabiduría que no viene de los libros, sino de haber vivido mucho y haber observado todavía más. Le estoy agradecida de una manera que todavía no he encontrado las palabras exactas para expresar. Quizás porque hay gratitudes que son tan grandes que el lenguaje se queda corto. Y lo único que puedes hacer es seguir invitando a esa persona a comer y esperar que lo entienda. El piso sigue siendo mío, con las escrituras en orden, sin grietas, sin puertas entreabiertas que nadie debería haber intentado cruzar. Cuando el notario me entregó los papeles firmados y los sostuve en las manos, pensé en Ernesto, en lo mucho que se habría aliviado si hubiera podido saber que estaba resuelto, en lo injusto que es que no pudiera saberlo. Y luego pensé que quizás hay cosas que uno hace en vida que siguen funcionando después, que siguen cuidando aunque el que las puso en marcha ya no esté para verlo. Esa carta en el cajón de su mesilla fue lo más Ernesto que Ernesto hizo en su vida. Guardar el problema para él solo y dejar la solución escrita por si acaso, por si yo la necesitaba. La necesité. Y aquí estoy. Hay algo que he aprendido este año que no sé si habría podido aprender de otra manera. Y es que el dolor más difícil de sobrevivir no es el que viene de los enemigos. Es el que viene de las personas que amas. Porque cuando alguien que no conoces te hace daño, tienes todos tus recursos disponibles para defenderlo. Pero cuando te lo hace alguien a quien has querido desde el primer día, desde antes incluso de conocerlo bien, el daño entra por donde no hay defensa, por las grietas que el amor deja abiertas precisamente porque confías. Eso no significa que el amor sea un error. Significa que el amor real, el que vale la pena, es el que sobrevive a ese conocimiento y sigue eligiendo confiar aunque ya sepa lo que puede costar, con más cuidado, con más lucidez, con los ojos más abiertos. Pero sigue eligiendo. Mi madre me dijo una vez, sentada en la cocina de la casa donde me crié, que la dignidad no es la ausencia del dolor. Es lo que haces con él cuando nadie te está mirando. Yo pensé durante muchos años que eso significaba aguantar en silencio, tragar, no mostrar la herida. Y en parte lo es. Pero ahora entiendo que la segunda mitad de esa frase, la que mi madre quizás no supo explicarme o yo no supe escuchar, es que la dignidad también es saber cuándo parar de aguantar. Cuando el silencio deja de ser fortaleza y empieza a ser complicidad con el daño. Ese sábado, en las escalinatas de esa iglesia, cuando Rodrigo me dijo que no había sido invitada y que me fuera, yo bajé la cabeza y me fui. En ese momento lo hice porque era lo único que podía hacer, porque había 230 personas mirando y porque soy la hija de mi madre,
y mi madre me enseñó que una escena pública no le da dignidad a nadie. Pero esa misma tarde volví a la iglesia, recogí el teléfono del suelo y regresé a casa. Abrí la caja del armario, leí la carta, revisé las escrituras, llamé a Consuelo. Pasé la noche entera sentada a la mesa de la cocina, poniendo en orden lo que otros habían intentado desordenar. Y a las 10 de la mañana del domingo abrí la puerta de mi casa, hice pasar a mi hijo y le conté la verdad. Eso también es dignidad. Quizás es la parte más difícil. Las palabras resonaron en las escalinatas de piedra aquel sábado. Resonaron durante semanas en mi cabeza, en esas horas de la madrugada donde el silencio amplifica todo. Resonaron cuando revisaba papeles que no quería revisar y cuando leía mensajes que no quería leer y cuando lloraba en el suelo del pasillo con los zapatos todavía puestos, pero ya no resuenan. O si resuenan, lo hacen de una manera diferente, más baja, más lejana, como el eco de algo que ocurrió y que dejó huella, pero que ya no tiene el poder de derribarte. Rodrigo me llamó el martes por la tarde, hace 3 días. Era una llamada corta, práctica, para cuadrar el almuerzo del domingo. Antes de colgar dijo: «Oye, mamá», pausa breve, «gracias por haber abierto la puerta ese domingo». Le dije que siempre habría abierto esa puerta, que para eso son las puertas de las madres. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento, en la cocina, con la tarde entrando por la ventana de esa manera lenta y dorada que tiene la luz cuando el día empieza a recogerse. Y sentí algo que no sé nombrar con exactitud, pero que reconocí enseguida porque lo había sentido antes, hace mucho tiempo, en los momentos buenos de una vida que ha tenido muchos más momentos buenos que malos, aunque a veces el ruido de los malos tape todo lo demás. Sentí que estaba bien, no perfectamente. No sin heridas, ni preguntas sin responder, ni cosas que todavía cuestan, sino bien de esa manera real y concreta que no necesita que todo esté resuelto para existir. Bien porque el domingo viene el almuerzo. Bien porque las escrituras están en orden. Bien porque la carta de Ernesto está en mi cajón y no en el suyo. Bien porque Consuelo viene a comer el mes que viene. Bien porque soy la hija de mi madre y mi madre me enseñó que una mujer puede perderlo todo menos su dignidad. Y yo no la perdí. Ni en las escalinatas, ni en el banco de madera, ni en el suelo del pasillo, ni en ninguna de las noches largas que vinieron después. Eso es lo único que quiero que te lleves de todo esto, si es que algo te has llevado. No la historia en sí, no los detalles, no los nombres. Solo esto, que el dolor que viene de donde más quieres no tiene por qué ser el final de nada. Puede ser, si lo dejas, el principio de algo que antes no podías ver porque la costumbre y el miedo tapaban la vista, y que la dignidad no es no caerse. Es levantarse cada vez con los pies un poco más seguros que la vez anterior. Yo me caí en un escalón de piedra frente a una explanada vacía un sábado de octubre, y me levanté. Con los zapatos negros, el vestido gris perla, el bolso pequeño, y todo lo que 34 años de vida me habían dado para poder seguir caminando. Aquí estoy.